en ayuno esa actividad, y pedimos también que nos apoyen en ayuno. Nuestro hermano predicador David Rodríguez San. Gloria a Dios. Dios los bendiga. ¿Están gozosos? Gloria a Dios. Estaba escuchando uno de los primeros cantos, coritos que el pastor estaba cantando, y pues la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad que sí? Y uno de estos coros decía que no es con espada, ni es con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Así es de que todo lo que hacemos, hermano, es debemos de darle ese lugar, ese control al Espíritu Santo de Dios, porque si en nuestras fuerzas nosotros lo queremos hacer, los resultados no van a ser los que el propósito eterno de Dios, los que en el propósito eterno de Dios están. Gloria a Dios. Pues le voy a invitar que se ponga de pie, que me ponga en manos del Señor. Yo sé que ya se sentaron, ya se acomodaron, pero se me hace que si se ponen muy cómodos, espero no dormirlos, así es de que vamos a seguir haciendo un poco de movimiento. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, tú nos permites esta tarde, este día, Señor, estar en esta tu casa, Señor. Gracias por esa misericordia, porque tu fidelidad es grande, porque tu amor es grande, Señor. Y lo vamos a poder constatar, Señor, con tu palabra esta tarde, Señor. Así es de que en esta hora, Señor, pongo todas las cosas bajo tu control, Señor. Pongo todo, Señor, en tus manos, Señor, que mis hermanos, Señor, puedan recibir tu palabra, Señor. Pon en mí, Señor, tu palabra, Señor. Quita de mí toda palabra ociosa, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, la que salga de mis labios y vaya y dé mucho fruto, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, un pueblo agradecido dice: amén. Gloria a Dios. Toma su lugar, por favor. Damos gracias a Dios, y el pastor hacía esta introducción acerca del 29 de junio en la Plaza Evergy. El detalle es que es un lugar público, y en la cuestión con los niños, sí queremos prevenir todas las circunstancias que se puedan dar. Vamos a tratar de estar todos vigilantes, pero pues los niños son niños y corren, y cada papá, cada mamá, pues somos responsables de ellos. Vamos a ir a la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 13. Libro de Éxodo, Génesis, Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Desde el principio, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 13, versículo 17, 18 y 21. Éxodo capítulo 13, versículo 17 en delante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: Éxodo capítulo 13, versículo 17. Todos los que quieran ser reverentes a la palabra del Señor pueden ponerse de pie. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Versículo 21 dice: y Jehová
iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Gracias, hermano. Aquí la palabra del Señor, la mayoría de nosotros ha escuchado o ha leído acerca de este evento en el Antiguo Testamento, en el que una y otra vez el pueblo de Israel, el denominado pueblo de Dios, había estado sufriendo, en esta ocasión siendo esclavo del pueblo egipcio. Y habían ocurrido una y otra vez situaciones con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, lamentablemente, a pesar de ser el pueblo elegido de Dios, el pueblo a quien Dios había extendido su amor, ese amor eterno y soportado con misericordia, obedecían un tiempo y volvían a pecado. Dios los perdonaba y caían en desobediencia. Dios los perdonaba y volvían a los ídolos. Entonces, en esta ocasión, el contexto de esta palabra nos ubica en que Dios estaba a punto de hacer algo poderoso con el pueblo de Israel. Habían sido esclavos y ya Dios había mandado como advertencia al faraón, ya había mandado 10 plagas para advertirle a faraón que tenía que dejar ir al pueblo de Dios. Entonces, no agarró la onda con la primera, no entendió con la segunda plaga, ni con la tercera, ni con la cuarta. 10 plagas atacaron al pueblo de Egipto, incluido el que los primogénitos de los egipcios murieron. Y ni aún así el faraón había dejado ir al pueblo de Israel. Pero en el momento en el que estamos leyendo, ya habían pasado esas 10 plagas y Faraón estaba a punto de darle salida, cansado de estas advertencias, ya estaba a punto de darle salida al pueblo de Israel. Entonces, la cita que acabamos de leer dice que Faraón dejó ir al pueblo, pero Dios que los estaba guiando a salir de Egipto, no llevó al pueblo por el camino que estaba cerca. Es decir, usted sabe que para ir a algún lugar al que usted me indique, pues hay cientos de formas de llegar. Puede ir por entre las callecitas, tomando altos, semáforos, caminos reducidos, o puede irse por una avenida principal donde hay semáforos, pero el tráfico es más fluido, o puede tomar el freeway y llegar en solamente unos minutos. Lo que dice aquí la escritura es que Dios llevó al pueblo de Israel evitando la tierra de los filisteos, porque en el pensamiento de Dios y en el conocimiento anticipado de Dios, Dios dijo, si el pueblo de Israel se enfrenta a los filisteos, va a haber un choque, va a haber un conflicto y es probable que muchos se desanimen y se regresen a Egipto. Entonces, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, Dios hizo que el pueblo rodease, tomara un camino más extenso. La tarde de hoy, el mensaje que el Señor puso en mi corazón se llama Caminando en Seco. Caminando en seco. Y en unos momentos vamos a darnos cuenta por qué el pueblo de Israel tuvo la necesidad de, en obediencia y en fe, caminar en seco, y cómo usted y yo
el día de hoy, a pesar de que este evento ocurrió varios miles de años atrás, usted y yo tenemos la necesidad de oír la voz de Dios y obedecer y caminar en fe. Entonces, el versículo 21 que leímos todavía en el capítulo 13 dice que Jehová iba delante de ellos, y hasta nos gusta el cantarlo, ¿verdad? De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Empezando por este detalle de la columna de nube y la columna de fuego, hay una tremenda enseñanza en solamente este detalle. El hecho de que hubiera una columna, ya fuera de día o de noche, y que fuera de nube o de fuego, esa columna representaba la presencia de Dios. Esa columna representaba la presencia de Dios. El hecho de que fuera una columna de fuego representaba la guianza de Dios, la dirección de Dios, la guianza de Dios, porque iba alumbrándoles el camino por donde el pueblo debía de caminar. Y la columna de nube también tiene un porqué. Representaba la protección de Dios, porque dice en la escritura que la columna de fuego ciertamente servía al pueblo para alumbrar y para guiar, pero la columna de nube era utilizada incluso para nublar, para cegar el camino a los filisteos, o la visibilidad a los filisteos. Recordemos que pues hoy en día vivimos en ciudades pobladas, donde en algunas ciudades hay más edificios más grandes, la contaminación, todo influye para que haya una visibilidad menos precisa a larga distancia. Pero en ese momento, pues, había visibilidad total. Pero la columna de nube de Dios representaba la protección de Dios, nublando la vista del enemigo. Hermano y hermana, el día de hoy, ¿qué necesidad tenemos de que la presencia de Dios, que atendamos la presencia de Dios, y esa protección y esa guianza de Dios no se representa ahora tal vez con una columna de fuego, no se representa ahora con una columna de nube, sino con el Espíritu Santo de Dios estando en nosotros, guiándonos a nosotros y protegiéndonos a nosotros? Alguien le puede dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hecho de que usted y yo estemos esta tarde aquí significa, implica que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha protegido, que Dios nos ha guiado y que Dios está con nosotros. Amén. El tema de hoy, caminando en seco. Después de o a consecuencia de esta decisión de Dios, dice entrando al capítulo 14, dice la escritura que habló Jehová a Moisés y le dijo: dile a los hijos de Israel que den vuelta y acampen. Fíjese este detalle, que acampen entre un lugar llamado Migdol y el mar. Esta palabra entre Migdol y el mar es muy interesante. Y luego dice: delante de él, o sea, de Migdol, acamparéis junto al mar. Es interesante esta palabra entre Migdol y el mar, porque es como si Dios estuviera diciendo: ¿saben qué? Ustedes van a ponerse entre la espada y la pared.
Y cuando usted y yo leemos eso, ¿cómo Dios los iba a acorralar? ¿Cómo Dios iba a hacer que el pueblo estuviera entre el mar y esa zona? Si el pueblo egipcio los iba a perseguir, los estaba persiguiendo, porque dice la escritura que el versículo 3 de Éxodo 14 dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Al toparse con el mar, vienen ellos huyendo, están en el desierto, entonces no hay escapatoria. Porque viene el ejército egipcio, está el mar y ellos en medio. Entonces, ahí va a ocurrir algunas cosas. La primera, que el que se resistiera, pues iban bravos los filisteos. Entonces, dice, está hablando Dios: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. No solamente conforme, o no era suficiente el hecho que ya iban a estar acorralados, sino que además dice Dios que Él iba a endurecer, es decir, lo iba a hacer enojar, no se le iba a quitar de la mente a Faraón perseguirlos. Entonces dice que aquí va la respuesta. Y sigue hablando Dios, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y seré glorificado, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Gloria a Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Cuando estamos leyendo que Dios iba a hacer enojar, endurecer el corazón de Faraón y que los iba a perseguir. Tal vez nosotros estamos o hemos enfrentado diversas dificultades en nuestra vida. Hemos tenido tal vez crisis económicas, hemos tenido crisis familiares, hemos tenido crisis emocionales con nosotros mismos. Hay un conflicto en la lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. Usted sabe mejor cuál es el desierto que ha atravesado. Pero de acuerdo al principio que podemos entender de esta escritura, dice que Dios permitió que ocurriera. Y muchas veces nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ilustre qué es lo que está pasando, y le echamos la culpa al enemigo, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a todo mundo, pero no estamos entendiendo que esta situación por la cual estamos atravesando, Dios mismo está permitiendo que ocurra para ser glorificado. No hemos pedido a Dios esa dirección para decirle: Señor, ok, el asunto viene de parte tuya, ayúdame, hazlo, que no claudique, que no falte mi fe. Entonces dice que fue dado, versículo 5, fue dado aviso al rey de Egipto, al rey de Egipto, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dios ya lo había anticipado. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel? ¿Cómo se nos fueron de las manos? ¿Cómo los dejamos ir? Y dice que prepararon su carro y tomó consigo su pueblo, el Faraón. Y tomó 600 carros escogidos. Es decir, este hombre iba en serio. No fue como que, bueno, pues ahí los alcanzamos y están acorralados como quiera. No, se aseguró de que buena parte de su ejército
fuera detrás del pueblo de Israel. Y dice, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón. Ya lo había anunciado, ahora lo está haciendo. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Yo diría que en cuanto les dijeron, vámonos, y salió el pueblo de Israel. El asunto es que el faraón ya estaba enojado. Y el asunto es que ya se había dado cuenta que pues se iba a quedar sin mano de obra. De pronto me recuerda a algunos tiempos modernos que quieren y no quieren, ¿verdad? No me voy a meter ahí. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pin. No sé hablar hebreo, discúlpeme. Pero los hallaron acampados junto al mar. Ahí donde Dios los había mandado, ahí los halló. Y de nuevo, usted y yo estamos viviendo de una manera, tal vez en luchas, en pruebas, vamos caminando, pero siempre Dios desea que nosotros vayamos a un siguiente nivel. Dios muchas veces utiliza sacarnos de nuestra comodidad para enseñarnos, para hacernos crecer, para fortalecernos, pero como lo leímos al principio, para mostrar su mano de poder. Y que nosotros mismos seamos testimonio, que a nosotros mismos sea testimonio y seamos nosotros testimonio a los de afuera que Dios es poderoso. Gloria a Dios. Hermano, esto no era cualquier cosa. Era todo un pueblo, toda una nación siendo perseguida por todo el ejército de otra nación. Y de ahí no todos iban a regresar con vida, porque iban decididos al que el que se resistiera, pues iba a pagar con su vida. Pero Dios tenía un plan. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan? Siempre. Ahora dígase a usted mismo, Dios tiene un plan también para mí. Ya se oyeron menos, pero ahí la llevamos. Conforme vayamos escudriñando la palabra, Dios nos va a ir abriendo este panorama. Y aunque muchas veces tal vez hemos escuchado esto, hay varios principios que podemos aprender de esta cita. Uno de ellos es precisamente el hecho de que es altamente probable que nosotros vayamos o suframos persecución. El pueblo de Israel, y persecución no tal vez como en países donde el evangelio es impedido, donde está prohibido el evangelio, pero persecución en este tiempo, en este momento, tantas ideologías que quieren destruir y ver destruido el mensaje del evangelio. Y si usted y yo estamos dispuestos a mostrar la verdad del evangelio, vamos a sufrir persecución. Vamos a hacer el arrocito negro en el, ¿cómo era? Vamos, el negrito en el arroz, el fellito, pero poderoso es nuestro Dios. Amén. Entonces, uno de los principios es de que tal vez vamos a sufrir persecución, pero Dios tiene un plan, Dios tiene el control. Si regresamos al capítulo 14, versículo 10, Éxodo 14, versículo 10, dice que cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos
como diciendo, pues ya, hasta aquí llegamos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Hermanos, esto era una persecución real. Olvídese de las películas de Rambo y de, pues ya, bueno, ya últimamente ya no sé cuáles son los superhéroes. Pero olvídese de esas películas. Esto era la vida real. Estaban en serio acorralados contra la espada de la pared. Y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué cree? Pues cuando nos aprieta la prueba, pues Señor, ahí sí nos acordamos, ¿verdad? Hermano, a mí varias veces me persiguieron perros bien bravos. Y sé que a varios también. O usted llegó a ver que alguien persiguió un perro bien bravo. Y usted veía a esa persona correr por su vida. Pues esto era en serio delicado. Entonces dice el versículo 11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, no había dónde enterrarnos en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Mire, a nadie lo obligaron, todos salieron por su propio pie y ahora estaban culpando al líder. Es bien fácil así, ¿verdad? Estaban culpando al líder. ¿Por qué nos sacaste? La Biblia no dice que batalló Moisés. Al contrario, dice que cuando Faraón reaccionó, ya se habían ido. O sea que no batalló nadita Moisés para sacarlos. Entonces Moisés dijo al pueblo, versículo 13, no temáis, no teman, hermano del Shaddai, no tema, no temamos cuando viene dificultad. No temamos cuando parece que ya es inminente un problema sobre nosotros. Fíjese la respuesta de Moisés. Estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y enseguida está una declaración que usted y yo podemos atesorar en nuestro corazón y citarla muy frecuentemente. Versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, hermana, Dios pelea por nosotros. Dios pelea por usted. Dios pelea por mí. Usted y yo no estamos solos. El poderoso de Israel pelea por nosotros. Así es. Aleluya. Y esto nos lleva a un principio que encuentro en este pasaje, a dar pasos de fe. Es cierto que vamos a sufrir persecución. Es cierto que también es necesario que demos pasos de fe, pero un detalle muy importante, que no solamente ellos actuaron en fe, sino actuaron en obediencia a Dios. Claro, no les quedaban muchas opciones, la verdad. Era el ejército egipcio con sus soldados, caballos, espadas, rifles, resorteras y todo lo que traían ellos. Y estaba el mar. Y a veces Dios tiene que orillarnos hasta ese punto para que, como dice el versículo que ya leímos, dice que clamaron, dice que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. No dice que se pusieron a orar ahí, casual, orando.
Dice que clamaron. Y cuando veo esta palabra clamaron, casi la veo con C mayúscula. Estaban en apuros de verdad. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? O sea, Dios ya tenía una comunicación con Moisés, ya le había mostrado su poder. Dice: di a los hijos de Israel que marchen. Y lo puso así, pues, ¿para dónde, verdad? Estaba el mar y estaba el ejército. Entonces dice: di a los hijos de Israel que marchen. Esa era la instrucción para el pueblo. Es decir, diles que obedezcan, diles que sigan instrucciones. Dice: y tú, es decir, para el pueblo, para el pueblo tenemos una responsabilidad. Y para el líder hay otra responsabilidad. Entonces, yo lo hago énfasis en esto porque en algún momento usted va a tener también un encargo de parte de Dios, y tenemos que ser obedientes tanto como pueblo como si Dios le está dando esa orden. Entonces dice, versículo 16: y tú, es decir, tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y yo, si me hubiera dicho a mí, yo, ay, sí. No había un antecedente similar. A lo mejor podía haberle dicho, pues, pónganse a orar y tal vez algo más natural, pero le está dando una orden de algo que no había precedente, nunca había ocurrido esto. Entonces le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bendito. Está de nuevo el pueblo de Israel, el pueblo egipcio persiguiéndolos. Ellos están en medio de la nada, en el desierto, y está el mar. Entonces Dios le dice a Moisés: levanta tu vara y divide el mar. Pues, ¿qué más? El creador de los cielos, ¿verdad? El que le dijo a las estrellas: ponte tú aquí, tú acá, tú acá. ¿Qué más? Extiende la vara y divide el mar. Pero no lo iba a hacer el pedazo de palo, o sea, la vara. Ni siquiera lo iba a hacer el mismo Moisés. El Dios de los ejércitos abre camino donde no hay camino. El Dios de los ejércitos abre camino en el desierto, en el mar, y donde no hay una solución, donde no hay una salida. Hermano, usted ha visto que no hay salida para su problema. Usted ya le buscó todas las variantes, todas las posibilidades, y no hay salida. No hay por dónde caminar, no hay, aunque usted quiera avanzar, no hay camino. Pero el Dios de los ejércitos le dice: yo hago camino, aún en medio del mar, aún ahí yo hago camino. Entonces, entren los hijos por en medio del mar en seco. Por eso el día de hoy este mensaje se llama Caminando en Seco. No por nuestra habilidad, no por nuestra superinteligencia, que estoy seguro que Dios nos ha dado inteligencia a muchos. Usted diga amén. Sino es por el poder de Dios. Esa situación en la familia que no cambia. Problema tras problema, discusión tras discusión. Y yo sé que en muchas ocasiones usted ha esperado que Dios intervenga y haga algo, pero no queramos ayudarle a Dios
antes de tiempo, después de tiempo, sino cuando Él está impulsándonos a hacerlo. O no culpemos a Dios de que no nos respondió cuando nosotros queríamos. O no culpemos a Dios cuando Él ya nos había advertido. Esta puede ser la consecuencia y nosotros como quiera, por nuestras propias fuerzas, nos metimos en un problema. Y muchas veces Dios dice, ok, ¿ahí quieres entrar? Yo cada uno de nosotros amamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, hay ocasiones que terco el niño, terca la niña. Ok, me pasó a mí, cuando yo era niño me decía tiempo después me contó mi mamá, decía, no corras hijo, no corras. Y yo, no se cae. Yo le respondí a ella, no me acuerdo, ella me dice a mí, yo, no se cae, suelo. A veces ¿qué más queda? Y Dios, que es más amoroso que nosotros como seres humanos, estaba en este momento dando una salida. Y me goza porque había un canto que me gusta mucho de hace muchos años que se llama Sendas Dios hará, una composición en inglés, God will make a way. Y habla de esto. Pero yo siempre había relacionado que Dios hace lugares, por ejemplo, en el desierto. Abre carretera, camino, posibilidades. Pero en esta ocasión, el mar con todo lo que implica. Es más, mire, esta es una ilustración. Yo sé que a usted y a mí no nos gustaría mucho pasar por ahí. Pero muchas veces es necesario que nosotros caminemos en los propósitos de Dios. Bueno, no muchas veces es necesario, siempre es necesario, pero muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento, creo que ya me brinqué un poquito, pero no es cierto, está bien. Dice, sabrán los egipcios que soy Jehová cuando me glorifique en el asunto. Versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Otro principio. Usted y yo sabemos que Dios está de nuestro lado, que Dios trabaja en favor de sus hijos. Estamos en fe caminando. Pero dejamos de ver que Él está abriendo camino. Entonces pensamos, me abandonó el Señor. Ya voy solo. Señor, ¿por qué? Pero dice que asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Seguía Dios trabajando ahí. Versículo 20. E iba fíjese nada más la sabiduría de Dios. Se quitó de enfrente de la vista de los israelitas, como a veces pensamos nosotros que nos abandona. Pero dice que se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos. Es decir, que los perseguían, los que iban tal vez con deseo de venganza, de matarlos, de tomarlos como esclavos, de golpearlos para que se les quitara, Dios les nubló la vista. Dice que esa columna se convirtió en tinieblas para el que los perseguía. Como Dios hoy también convierte en tinieblas para los que queriendo usar astucia, queriendo burlarse del que sirve a Dios,
quieren burlarse. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hay otra versión que dice, y nunca los pudieron alcanzar. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Usted y yo podríamos decir que pues está recién movida el agua, pues hay lodo, se iban a atascar, se iban a manchar las sandalias. No, otro principio, cuando Dios hace las cosas, las hace completas, las hace bien. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo no me puedo imaginar esa adrenalina, ese nervio de que de repente se les escape unas cuantas gotas al Señor y se acabó. El sueño americano, no, ese es otra película. Se acabó. Hermanos, eran cientos de miles de personas. O sea, usted se imagina, no, pues como de aquí a allá se abrieron así, se abrió así de aquí todo el pasillo, corrieron y ya. Hermano, eran cientos de miles de personas. Probablemente la apertura del mar fue de kilómetros. Bueno, aquí les dicen millas, ustedes los americanos, ¿no? Kilómetros. Pero dice la Escritura que Dios movió las aguas y secó la tierra para que ellos pudieran pasar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. La tremenda pared de agua por allá, tal vez, no dice la Escritura, no sé, tal vez una que otra salpicadita por ahí y ¡pum! Otra pared por allá y pásale. Esa clase de salidas, esa clase de obras son las de un Dios todopoderoso. A su nombre la gloria. Amén. Avanzando ya en este capítulo, dice que siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Fíjense la soberanía y la sabiduría de nuestro Dios. Ellos iban a lo que iban tendidos a alcanzarlos. Pero el pueblo, pues ya Dios, como Dios había nublado la vista de ellos, había puesto tinieblas entre los dos pueblos, dice que ellos los seguían. Entonces, pues dijeron, si estos pasaron, pues nosotros también. Me recuerda a aquellos que, pues si Pablo hacía milagros, y Pedro, pues nosotros también, y nada, que los desbaratan. Pero los siguieron y entraron los egipcios tras ellos hasta la mitad del mar, es decir, hasta la mitad de la abertura que Dios había hecho para que cruzara el pueblo. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, todos los que iban atrás de ellos, ya iban en medio. Aconteció, y mencionaba ahorita que tal vez era de kilómetros la apertura del mar, y eran seguramente varios cientos de miles de personas, porque aquí hay otro detalle que dice que el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana, es decir, eso no fue en 5 minutos que pasaron y ya iban atrás de ellos. Eso llevó horas para que todo el pueblo, con niños, con ancianos, con todos,
pudieran avanzar. Entonces aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Versículo 25. Y quitó las ruedas de sus carros. Es decir, no solamente ahí los zarandeó, sino pues para que no pudieran avanzar todavía. Dice que quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aquí empezaba, demasiado tarde para ellos, pero aquí empezaba a ver un testimonio de que el Dios de Israel, el Dios poderoso, cuida a su pueblo. Aquí empezaba a ver un testimonio que el Todopoderoso, el poderoso Israel, tiene cuidado de los suyos. Demasiado tarde para ellos, porque ya iban muchos de ellos encaminados. Entonces dijeron: huyamos. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Pareciera como que es que Dios tan malo. ¿Cómo los? Y hacer, así como pensando que se burlaba de ellos, ¿no? Pero este pueblo egipcio había sido tremendo con el pueblo de Dios. Y aquí encontramos otro principio de los muchos que tal vez incluso hemos pasado así. Otro principio es que Dios protege a su pueblo, pero esa persecución, esa esclavitud que ejercieron sobre el pueblo de Israel no fue gratis para el pueblo egipcio. Tuvo consecuencias. Entonces, no perdamos de vista que si nosotros, tal vez usted y yo ya somos lavados con la sangre de Cristo, ya creemos, ya respetamos, pero para el que se burla, para el que no quiere, incluso el que detiene la verdad de Dios, es una posición muy difícil, porque Dios cuida a los suyos. Y si esa persona, ese grupo, incluso esa nación, ahora que están los conflictos acá en Medio Oriente y en el área de Israel, hay muchos países que están tomando postura a favor y en contra de Israel. Y yo digo: Señor, ten misericordia de los que toman postura en contra del pueblo de Israel, porque tendríamos que irnos a mucha historia, pero finalmente es el pueblo que Dios protegió. Y no va a ser nada agradable que Dios intervenga en contra de las naciones que están dándole la espalda a Israel. De hecho, había un mapa, no sé si lo tenemos por ahí, nada más así a grandes rasgos. El otro, por favor. Esta parte, hubiera tenido que traer varios mapas para ponerlos en pedacitos. La parte de abajo es el continente de África, es África, y ahí en la esquinita en medio es la parte que une Egipto con Israel. Hacia arriba está Europa, arriba a la derecha está Asia y abajo África, pero ese piquito de en medio donde casi se une la parte extensa de tierra con la de arriba, esa parte es la de Egipto e Israel. Ahora sí, la otra gráfica, por favor. Ahí está el nombre de Egipto. Y de hecho, la línea azul es el camino corto que hubiera podido tomar el pueblo de Israel. Por eso es que el pueblo de Israel luego tardó tanto tiempo en avanzar. Esa línea azul era la que hubiera podido tomar, pero Dios de alguna manera
intervino para que no lo hicieran. Y toda esa línea roja, a ver para los de acá, y toda esa línea roja es la que finalmente el pueblo de Israel estuvo caminando y dando vueltas. Entonces, solamente lo quería mostrar como referencia. Yo mucho tiempo batallé para ubicar dónde estaba Israel, pero si con esta gráfica es el continente de África y arriba entre Europa y Asia, ese piquito que une con el continente africano es donde está el área de Israel. Bueno, ya no tuvimos el otro, pero una referencia solamente. Vamos al versículo 28 para finalizar con cerrar con el ciclo de lo que Dios estaba haciendo en esta ocasión. Bueno, el versículo 26 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. De alguna manera Dios estaba vengando la obra del pueblo egipcio. No era que Dios fuera sanguinario, no era que Dios fuera injusto, sino que este pueblo ya había hecho opresión sobre el pueblo de Israel. Ya los habían esclavizado, ya los habían retenido. Entonces la consecuencia es que Moisés extiende su mano sobre el mar, dice, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Se soltó el agua. Y los egipcios, al huir, pues ¿para dónde? Están en el medio. Al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Este camino, esta área seca que Dios había destinado para el pueblo de Israel, se convirtió en en que regresó el agua a su lugar. Versículo 28, ahora sí. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Usted y yo podemos pensar que la gente que nos ofende, la gente que nos oprime, la gente o las circunstancias que atravesamos, pues van a permanecer para siempre. Pero una característica del pueblo de Israel es que dos cosas: camino en fe y obediencia. Si usted y yo permanecemos en obediencia y dando pasos de fe, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. No sabemos cómo. En esta ocasión fue algo increíble, hermano. Nunca en la historia, antes ni después, la Biblia registra un hecho así. Nunca, como para que dijéramos, bueno, pues es que Dios pues le funcionó esa idea y la siguió repitiendo. Nunca en la vida. Y así como nunca en la vida había ocurrido algo así, la respuesta que Dios tiene para usted y para mí, ni en el mundo se le imagina. Usted no sabe por dónde Dios puede abrir camino. Usted y yo humanamente no pudiéramos, nuestra inteligencia no daría para llegar a una solución sabia como nuestro Dios. Versículo 30.
va finalizando este capítulo y terminaremos también ahí. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios en la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Gloria a Dios. Yo no sé cuál es, si va a pasar el grupo, le puede irlo haciendo, por favor. El grupo de alabanza. Yo no sé cuál es el mar en el cual usted ya topó en sus fuerzas. Yo no sé cuál es el ejército que viene en contra suya. Y no tiene que ser, obviamente, un ejército material, un ejército carnal, un ejército en lo natural. Pero usted sí conoce cuál es su situación. La razón del mensaje que Dios esta tarde inspiró traer es que Dios está con los que le obedecen y Dios está a favor de los que caminan en fe. Todo lo demás puede ser circunstancial, puede ser algo que se vea bien, que ayude. Puede haber otros detalles en nuestra vida que nos hagan ver bien delante de Dios y delante de los demás. Pero un corazón obediente y un corazón en fe es una llave y una combinación poderosa. Cuando nuestros hijos reciben una orden y al instante ellos obedecen esa orden, nosotros sabemos que hay en ellos ese corazón de honra. Cuando usted y yo actuamos en fe, caminamos en fe, le estamos diciendo a Dios, tú tienes la razón. Cuando usted y yo caminamos en fe, le decimos a Dios, es verdad lo que tú haces, tu palabra es verdad. Porque si no creyéramos, si no lo hiciéramos, si no camináramos en fe, entonces ¿para qué obedecer? ¿Quién sabe si será lo mejor para mi vida, para mi proyecto de vida, para mi futuro? ¿Quién sabe? Pero hoy, usted y yo podemos entregar nuestra situación, nuestra vida. Y no es necesario estar atravesando por un conflicto, un problema. Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que nuestras mejores ideas para nuestra vida. Y ya sea que usted esté atravesando el mar rojo, esté enfrentando, porque todavía no se abre, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ya sea que esté enfrentando el mar rojo, o ya sea que simplemente usted le diga al Señor, Señor, aquí está mi vida, úsame como tú quieras. Nuestra obediencia y nuestra fe son una clave y una llave para que su respuesta, su intervención
Puede ponerse de pie, por favor. Nuestra obediencia y nuestra fe son una llave, una combinación para que esa respuesta, esa intervención, el pueblo de Israel necesitaba una intervención y necesitaba una intervención inmediata. Si Dios no intervenía, el pueblo de Israel, muchos de ellos iban a morir y otros tantos iban a regresar como esclavos. Entonces necesitaban una intervención puntual, una intervención en el momento. Tal vez usted en este momento necesita una intervención ahora. Tal vez hoy usted está necesitando una intervención puntual, una intervención de parte de Dios. ¿Quiere inclinar su rostro o quiere pasar al altar, mi hermano, mi hermana, y dejar esa carga, dejar ese peso de una aflicción que parece que no hay salida? Quiere dejarla de una vez por todas en manos del que todo lo puede, en manos del que todo lo sabe, en manos del que está en todo lugar para abrir una puerta de aquel lado, para abrir una puerta de este lado, más allá o del lado izquierdo o derecho. Pero ese Dios está esperando pasos de fe. Ese Dios está esperando ese paso de fe y ese paso de obediencia. Oh Señor, oh Señor, he predicado tu palabra, Señor. He predicado lo que tú me pediste que dijera. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahora obra tú. Yo expuse tu palabra, Señor. Yo prediqué tu palabra, Señor, que es la verdad. Ahora, Señor, redarguye, convence. Ahora, Señor, completa tu obra en tu pueblo. Ahora, Señor, pon esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, Señor, completa tu obra en nuestra vida, Señor. Sí, Señor. Oh, no tengas temor. Si detrás viene Faraón. Oh, darababasanda, labastaya, labaste. Oh, darababasenda, lamayastaya, labaste. Señor, obra con poder, Señor. Abre caminos, abre puertas, Señor, que no han estado disponibles, Señor. Señor, responde oraciones desesperadas. Responde oraciones que tal vez tienen años. Responde oraciones que tal vez tengan años.